Buenos días, me llamo Ram y esto es mi proyecto final para la clase sobre la cultura y la literatura latina. Para este video voy a enfocarme en dos obras, Oscar Wilde más Mexican Flyboy, y mi tema se basa en el uso de los cómics en estas novelas. Y vamos a empezar con una pregunta interesante. ¿Por qué los cómics? Pues voy a dar un cuentito sobre mi historia. Cuando yo era niño, era un aficionado grandísimo de los cómics, especialmente Batman, también un poco Superman, los X-Men, etc. Y cuando yo era niño, um, me gustaba especialmente Batman, porque era rico, era fuerte, era guapo, tenía mucho dinero, tenía muchas herramientas. Y hoy en día me doy cuenta que por la razón que me gustaba tan muchísimo es que era una fantasía para mí. No éramos pobres, por supuesto, pero al mismo tiempo no éramos ricos también. Y Batman tenía oportunidades sin límites, tenía la habilidad de hacer lo que quiere, tenía la oportunidad de salvar el día todos los días, y para mí era muy importante. Y hoy en día he visto que en realidad esto tiene base psicológica. Por ejemplo, en The Psychology of Adaptation to Absurdity, la idea más o menos es que para la mayoría de las personas usan la fantasía, la literatura, etcétera, para escapar de la realidad. Hay problemas, por ejemplo, tenía problemas de las piernas y tenía unas cirugías para corregirlos. Um, y para mí, al leer esta persona sin padres, sin amor, sin etcétera, para tener esta oportunidad tan fuerte de cambiar y mantener su mundo, para mí era increíble. Y vamos a empezar con Oscar Wilde. Y el tema principal en Oscar Wilde sobre los cómics es muy similar de mi juventud para Oscar. Era una escape, era una oportunidad de ser alguien diferente, ser alguien más. Y quiero empezar con una cita del prefacio de la novela. Of what imports our brief nameless lives to Galactus? Muy interesante. Para empezar, un libro que ganó el premio Pulitzer con una cita de la cómic, de un cómic. Y vamos a ver por la novela que Oscar no es popular, no es guapo, no se cabe muy bien dentro de la cultura latina, más o menos. Um, Vemos, por ejemplo, Oscar was a social introvert who trembled with fear during gym class and watched nerd British shows like Doctor Who and Blake 7 and could tell you the difference between a Veritech fighter and a Zentradi walker. And he used a lot of huge sounding nerd words like indefatigable and ubiquitous when talking to who would barely graduate from high school. Y cuando yo pienso en un dominicano, no pienso en un nerd. Especialmente no pienso en Galactus, no pienso en Doctor Who, etc. Y por eso Oscar es un extranjero dentro de su propia cultura. Y para él, los cómics son un escape. Son su oportunidad de tener control en su mundo. Es muy increíble. Y por la novela, es la verdad que no vemos mucho de los sentimientos de Oscar ni la voz de Oscar. En general, la voz es de Junior, que vamos a discutir en un momento. Pero dentro no de un cómic en este caso, en una animación que se llama Robotech, pero para esta persona de que nunca vimos estos sentimientos, eso es que vemos en, por una animación. When in his second favorite anime of all time, Robotech Macross, Rich Hunter finally hooked up with Lisa, he broke down in front of the TV and cried. Don't tell me they shot the president, his Tio called him from the back room where he was quietly snorting you know what. Increíble. Este personaje que nunca tiene un sentimiento y nunca puede presentar sus sentimientos con las mujeres que vemos por la novela. Es increíble que
una animación, se presenta una emoción tan fuerte para él. Es muy increíble. Sí. Y también Oscar, por supuesto, es parte de, o se usa un escape por los cómics. Pero también Junior es representado por, se llama Uatu the Watcher. Y Uatu en los cómics de Marvel es una persona que no puede sentir la situación, no puede cambiar la situación, solamente puede observar. Y Junior, por supuesto, toma este papel en esta novela. Hay solo una vez, en que él trata de cambiar la vida de Oscar, pero nada cambia. Y Junior decide que no vale la pena. Y por esto continúa de pensar cómo sienta Oscar para escribir qué hace Oscar, pero nunca se interviene. Y es muy interesante que sin problema Díaz puede tomar el papel de un carácter o personaje de cómic y poner en un personaje de la novela. Y en mi opinión, eso es porque Díaz a sí mismo hace lo mismo en su vida. Hay una entrevista con Díaz en que está discutiendo sus sentimientos sobre el uso de, se llama Sindarin, en las novelas de El Señor de los Anillos. Es un lenguaje hecho por Tolkien y Díaz dice esto sobre Elvish. Motherfuckers will read a book that's one-third Elvish, but put two sentences in Spanish and they think we're taking over. Pienso que es lo mismo para Díaz. Este sentimiento de alteridad y el uso de cómics y novelas y fantasía para tener su propia voz. Y también pone este concepto en un contexto dominicano por la novela. Hay muchísimas referencias del Señor de los Anillos. Por ejemplo, cuando estamos discutiendo Trujillo, él dice, at the end of the Return of the King, Sauron's evil was taken away by a great wind and neatly blown away, with no lasting consequences to our heroes. But Trujillo was too powerful, too toxic a radiation to be dispelled so easily. Él hace lo que hace Oscar en su vida de realidad. Y, por supuesto, al fin, hay referencia de otra novela que se llama Watchmen. Es otro cómic que tiene muchas referencias hasta la época de Reagan en los Estados Unidos. Y está creando un paralelo entre Reagan y Watchmen y Trujillo y El Señor de los Anillos. Y al final hay una referencia de Watchmen en que dice the panel where Adrian Veidt and Dr. Manhattan are having their last convo. After the mutant brain has destroyed New York City, after Dr. Manhattan has murdered Rorschach, after Veight's plan has succeeded in saving the world, Veidt says, I did the right thing, didn't I? It all worked out in the end. And Manhattan, before fading from my universe, replies, in the end, nothing ends, Adrian. Nothing ever ends. Para mí, esto es buena representación de Oscar. Él se muere porque él no sabe qué hacer. Él ha tratado cambiar, él ha tratado ser parte de la cultura dominicana, ha tratado ser parte de la cultura de su universidad, pero nada pasa. Bueno, vamos a continuar con Mexican Flyboy. Ahora, si Oscar Well se trata de la escape más mental o más de mente de los cómics, Mexican Flyboy, por otro lado, es más del realismo mágico, es más, tenemos una representación de una transición literal de ser un superhéroe, que es interesante porque al empezar de la novela, encontramos Simon y encontramos su comics, dice, he's got 50, maybe 60 comic books, maybe more, the cook told him. They're all about magic people, not one Superman or Batman in the whole bag. Es interesante porque en esta novela, eventualmente Simon llega a ser un superhéroe. Para mí, The Mexican Flyboy
No es simplemente un título de la novela, es el personaje que toma Simon por la novela. Y si Oscar solamente tiene la mentalidad de ser un superhéroe, Simon toma la mentalidad y pone dentro de su vida. La máquina ariqueña para él es la oportunidad de ser un superhéroe, de salvar su vida. El tema más grande de esa novela, por supuesto, es el arrepentimiento. Él quiere cambiar su vida. Cuando él ve esta señorita caída, cambia su vida. Y ahora él quiere cambiar de nuevo. Él quiere ser algo más. Él quiere salvar a los que no quieren salvar. Dice hasta el fin de la novela. I don't understand any of this, shouted Zeke. I'm trying to understand. Jesse Washington died a horrible death, but he didn't. According to you, he didn't die. Etc., etc. Who on earth does this help? It's for me, answered Simon, his voice measured but filled with tension. His right hand had begun to quiver. It helps me. Es muy interesante que él está poniendo esta idea de ser un superhéroe para salvar su propia vida. Es muy interesante. Bien, pues gracias por escuchar esta presentación. Espero que guste muchísimo y gracias.